Buenas, vamos a resolver el modelo de examen de la unidad 3. Vamos a ir punto por punto, viendo bien los ejercicios, los datos que nos da. Traten siempre cuando estemos trabajando con los modelos, o también durante los exámenes, que es muy importante, armar siempre en la cabeza el mapa antes de arrancar con todos los datos. Eso es algo muy, muy importante y que los profes de química les insistimos siempre, porque posta que hace la diferencia. Siempre cuando traten de encarar un ejercicio de química, arranquen siempre leyendo el enunciado, identificando los datos, si hay una reacción, pensarla, anotar bien los datos y antes de meterse a calcular todo a la calculadora, que pum, regla de tres, todo, ármense en la cabeza siempre el mapa. Es decir, dónde estamos con los datos que nos da el ejercicio y a dónde queremos llegar. Eso es lo más importante. Piensen que cuando ustedes salen en la casa, por ejemplo, salen de su lugar para ir a otro lado, no salen a caminar y van viendo en el camino qué onda, no. Buscan en Google Maps, preguntan qué micro hay que tomarse, si van en auto, ven por qué calles hay que ir. Bueno, un ejercicio de química es igual. Hay que ver dónde estamos y a dónde vamos a llegar. ¿Sí? Así que arrancamos acá con el primero. Fíjense el primer ejercicio, que es un ejercicio de estequiometría. Nos dice que si al hacer reaccionar cantidad suficiente de oxígeno con 300 gramos de aluminio descubrimos que se obtuvieron 450 gramos del producto, ¿cuál es la pureza de la muestra del metal? Entonces, vamos viendo bien los datos acá. Primero nos dice que hemos tenido una reacción que se produce con cantidad suficiente de oxígeno y este dato que tenemos acá es importante ¿por qué? Porque nos permite darnos cuenta que el oxígeno en este ejercicio como reactivo no nos va a interesar. Tenemos cantidad suficiente, o sea, para tirar al techo, oxígeno. Entonces, por más que nos preocupemos, digamos, che, ¿cómo lo uso? No, no hay que usarlo porque nos dice que hay cantidad suficiente. Entonces, acá ya estamos viendo que el oxígeno sería el reactivo que está en exceso. Piensen en todos los ejercicios que hicimos al principio de la unidad cuando empezamos a ver estequiometría y cuando nos daban el dato de un solo reactivo, por ejemplo en este caso, que nos dan solamente el dato del aluminio, significa que acá hay que prestar atención, no en el otro reactivo porque nos dice que está en cantidad suficiente. Entonces, tenemos por un lado 300 gramos de aluminio, nos dice que se produjo la reacción y se obtuvieron 450 gramos del producto. La pregunta que nos hace acá el ejercicio es la pureza de la muestra del metal. Esto es muy importante porque cuando nos preguntan la pureza, siempre el dato que nos está dando el ejercicio, cuando estamos trabajando con ejercicios de pureza, el dato que nos da el ejercicio de masa del reactivo, por ejemplo acá los 300 gramos de aluminio, es masa total. Siempre, cada vez que estemos trabajando con un ejercicio de pureza, la masa que nos da el ejercicio como dato, o si nos piden calcular una masa de reactivo, siempre va a ser la masa total. Eso es muy, muy importante para poder orientarse. Hay que acordarnos que cuando queremos averiguar la pureza, como por ejemplo acá, la relación a la que tenemos que llegar al ejercicio es comparar la masa total, siempre va a ser 100% con la masa pura. Es decir, que acá tenemos que llegar nosotros para poder calcular la pureza de este reactivo que es el aluminio. Entonces, ya tenemos este dato, que es la masa total, los 300 gramos de aluminio. Y nos da como dato el producto, que son 450 gramos del producto óxido de aluminio. Entonces, planteamos la reacción. Aluminio-oxígeno, fíjense, moléculas reaccionan con moléculas, nos produce óxido de aluminio. Acá para formularlo, acuérdense que cuando formulábamos óxido, escribíamos el elemento químico, el símbolo químico, perdón, de un elemento, al lado el símbolo químico del otro elemento, y luego intercambiábamos las cargas. Como acá el oxígeno está trabajando con -2 y el aluminio está trabajando con +3, cruzamos las cargas, ¡pum!, y nos termina quedando la fórmula del óxido de aluminio. Luego balanceamos, en este caso agregando un 2 adelante del producto, tenemos en total 6
oxígenos. Entonces, como acá ya tenemos 2, agregando un 3, podemos balancear la cantidad de oxígenos. Y siempre acuérdense cuando hay que balancear reacciones que tengan un elemento diatómico, como el oxígeno en este caso, arrancamos balanceando primero el oxígeno y luego después el metal. En este caso entonces, con un 2 en el producto, un 3 en el oxígeno y un 4 en el aluminio, fíjense que acá hay 4 aluminios, ya lo podemos balancear completamente. Ahora busquemos la relación que tenemos que armar. Siempre acuérdense que en ejercicios de estequiometría, cuando me están dando masas como datos, sea de reactivo de productos, o me estén pidiendo masas, siempre las masas molares, masas moleculares, tienen que estar presentes como datos. Entonces, el ejercicio nos da el peso atómico del aluminio y el peso atómico del oxígeno. ¿Para qué? Para que nosotros podamos calcular la masa molar del aluminio y la masa molar del producto. Fíjense que al darnos como dato la masa total de aluminio, pedirnos la pureza y como nos da también la cantidad de producto que hemos obtenido, sí o sí en algún momento vamos a tener que usar las masas molares para poder hacer las comparaciones. Entonces ya arrancamos el ejercicio de esta manera. Reacción escrita y balanceada. Siempre acuérdense que todos los ejercicios tienen que tener siempre las reacciones completas y balanceadas. Anotamos los datos, masa total de aluminio, masa del producto que hemos obtenido. Nuestra incógnita, anótenla siempre la incógnita para saber qué es lo que tienen que buscar. Y además las masas molares, en este caso del aluminio, porque nos da la masa, y del óxido de aluminio, porque también nos da la masa. Y ahí recién nos vamos a plantear la estequiometría de la reacción. Fíjense entonces acá que como nos da la cantidad de producto, el razonamiento que podemos hacer es, puedo, a partir de la cantidad de producto obtenido, averiguar cuánto aluminio realmente usamos. Es decir, hacer la relación estequiométrica y plantear que desde la cantidad de producto que he obtenido, puedo averiguar la cantidad de reactivo que usé. Y esa masa que vamos a averiguar de reactivo es masa pura. ¿Por qué? Porque siempre que trabajamos con la parte de estequiometría propiamente dicha, cuando hacemos estas relaciones entre reactivos y productos, o reactivos y reactivos, o productos y productos, cualquier relación que nosotros saquemos desde la reacción, siempre es con la masa pura. ¿Por qué? Porque el cálculo de pureza, fíjense que acá lo tenemos escrito y lo vamos de paso a paso, pero el cálculo de pureza que realizamos al principio no es un cálculo estequiométrico, no usamos relaciones de la estequiometría de la reacción. El cálculo de pureza, y me adelanto también para compararlo con rendimiento, es un cálculo meramente matemático, es un cálculo porcentual, pero no tiene nada que ver con la estequiometría de la reacción. Entonces, a partir de la cantidad de producto, podemos averiguar el reactivo y luego podemos calcular la pureza. Nos vamos acá entonces. Para hacer las relaciones estequiométricas, miramos la reacción. ¿Y qué sabemos? Y que esta cantidad de aluminio, fíjense acá escribimos 4 por 27 gramos. ¿Por qué? Y porque tengo 4 moles en la reacción y cada mol pesa 27 gramos. Entonces, en vez de poner 4 moles, podemos reemplazar mol por su masa molar, la que habíamos averiguado al principio. Entonces, la relación que planteamos es, si esta masa de aluminio, que es el peso de 4 moles, me produce esta cantidad de óxido de aluminio, que es el peso de 2 moles, fíjense la relación estequiométrica, 4 moles me producen 2 moles, que es lo que muestro acá. Entonces, ¿qué cantidad de aluminio necesité para obtener 450 gramos? En este caso lo hemos planteado como un factor unitario, fracción unitaria, pero si hace una regla de 3 es exactamente la misma relación. A partir de 4 por 27 gramos de aluminio obtenemos 2 por 102 gramos de óxido de aluminio. Entonces, para obtener 450 gramos de producto, ¿qué cantidad de aluminio usé? Esa es la relación estequiométrica que usamos acá. Fíjense que planteándolo de esta manera o con una regla de 3 también, acá se me termina cancelando producto con producto y el resultado final es la masa de aluminio.
Esto nos da una masa de 238,23 gramos de aluminio aproximadamente. Puede variar por ahí el resultado que ustedes tengan por la forma en que hacen el cálculo, las relaciones que usan o cómo van redondeando el número. Siempre recomendamos usar 2 decimales para redondear en estequiometría. Entonces, esto que obtuvimos acá es masa pura, porque recuerden que la hemos averiguado a partir de la estequiometría de la reacción. Siempre trabajamos con masa pura en la estequiometría. Entonces, a partir de esta masa pura que hemos obtenido, ¿qué podemos decir? Y si yo sé que esta masa que teníamos, 300 gramos, es la masa total, acuérdense que siempre los ejercicios nos van a dar como dato la masa total, o nos van a pedir calcular la masa total, decimos, si 300 gramos, que es lo que usamos nosotros como muestra, era el 100%, ¿qué porcentaje será 238,23 gramos? Que es lo que acabamos de averiguar. Y eso nos da como resultado 79,4%. Significa que la pureza del aluminio es 79,4%. Y acá tenemos la respuesta correcta. Ahora, si nos vamos al ejercicio 2, fíjense que nos pide hacer el siguiente análisis. En base a la siguiente reacción, dióxido de manganeso más ácido clorhídrico que produce cloruro manganoso más cloro molecular y agua, nos pregunta, ¿qué es incorrecto de esta reacción y en base a las opciones que nos va dando? Acá nos pide lo incorrecto. Entonces, nos pregunta, nos dice, mejor dicho, acá en las opciones. El permanganato es el agente oxidante. Si nos vamos a la reacción, no hay permanganato. Ninguno de los reactivos y productos es permanganato. En los reactivos tenemos dióxido de manganeso y en los productos tenemos catión manganoso. Rápidamente salta a la vista que esta opción, independientemente de lo que diga acá, si dice agente oxidante, agente reductor, está mal, porque no hay permanganato en la reacción. Esta es la opción que tenemos que marcar. Todas las demás están correctas, pero esta lo que hace es jugar con el nombre de los compuestos que tenemos acá. Es muy común cuando estamos nerviosos o cuando tenemos mucha ansiedad, cuando estamos rindiendo un examen, confundirnos cosas como estas, por ejemplo, el nombre. Acá tenemos dióxido de manganeso y catión manganoso. En ningún momento hay permanganato. Por eso esta opción es incorrecta. Ahora analicemos las otras. Nos dice, el agente oxidante gana 2 electrones en su hemirreacción. Entonces, podemos ir analizando. Me dice agente oxidante. Recordemos que los agentes oxidantes se reducían, oxidaban a otro elemento para quitarle electrones y ganarlos. La única manera de ver si esto es correcta es haciendo la hemirreacción. Entonces, buscamos acá en la reacción, podemos ir viendo quién gampia, su número de oxidación, quién gana oxígenos o quién los pierde. Y fíjense que el manganeso pierde oxígenos. En los reactivos lo tengo con 2 oxígenos y en los productos con ninguno. Es decir, que el manganeso ha sido el agente oxidante porque se redujo. Esa es una forma bastante útil de ver quién es el agente oxidante y quién es el reductor. Quien ha perdido oxígenos se está reduciendo y quien gana oxígenos se está oxidando. Entonces, al ver acá la de mi reacción, podemos comparar y decir, bueno, dióxido de manganeso se convierte en catión manganoso, que tiene carga más 2. Podemos balancear acá la reacción y como estamos en medio ácido, lo que podemos hacer es, como me faltan 2 oxígenos que no tengo acá y acá sí los tengo, digo, bueno, agrego 2 moléculas de agua. Siempre agregamos la misma cantidad de moléculas de agua como oxígenos me faltan, del lado donde me faltan. Entonces, como del lado de los productos no tengo ningún oxígeno, digo, ¿cuántos me faltan para igualar? Y 2, agrego 2 aguas. E inmediatamente del otro lado agregamos la cantidad de hidrógenos necesaria para poder balancear la reacción. En este caso, como tenemos 4 hidrógenos de más, agregamos 4 protones de hidrógeno. Y ahí ya la reacción quedaría
balanceada. Es decir, esta hemireacción de reducción quedaría balanceada. Dijimos que el dióxido de manganeso iba a ganar electrones porque se estaba reduciendo. Él era el agente oxidante. Entonces, hacemos la comparación de cargas. En los reactivos tenemos 4 cargas positivas, es decir, más 4, más 0, es un óxido, los óxidos tienen carga 0, cualquier molécula siempre tiene carga 0, entonces la carga total de los reactivos es más 4. Y de más 4 pasa a más 2, más 0, más 2. Es decir, que de 4 a 2 hemos ganado 2 electrones. Por lo tanto, la opción B, donde me dice el agente oxidante gana 2 electrones en su hemireacción, es correcta. En este caso, el dióxido de manganeso es el agente oxidante, por lo tanto, se reduce, gana electrones. Vamos a ver ahora la opción C, nos dice el agente reductor es el cloruro, y es correcta. Lo podemos sacar por descarte. Si el dióxido de manganeso se está reduciendo, entonces el agente reductor es el cloruro. Por lo tanto, la opción C es correcta. Y después nos dice, el coeficiente que balancea el ácido clorhídrico es 4. En este caso, ¿podríamos hacer la redox completa? Sí, la podríamos hacer completa para ver efectivamente cuál es el coeficiente que me balancea la reacción. Entonces, ya tenemos la primera hemireacción hecha, hacemos la segunda, y tenemos que el cloruro pasa a cloro molecular. Primero, tenemos 2 cloros del lado de los productos, entonces agregamos un 2 adelante del cloruro, no hay que balancear ningún elemento más, entonces podemos cerrar la hemireacción, y ahora vemos la diferencia de cargas. Tengo menos 2 en los reactivos y en los productos tengo 0. Entonces, de menos 2 a 0 hay una diferencia de menos 2 electrones. Es decir que, vimos acá que el cloruro se oxidaba, era el agente reductor. Ya tenemos entonces ahí la primera parte. Después, ¿qué hacemos? Intercambiamos los electrones. Pero como acá tenemos un 2 que viene del cloruro y lo ponemos adelante, y también tenemos un 2 que viene de esta hemireacción y lo ponemos abajo, vemos que se terminan cancelando porque, en realidad simplificando, porque ambos son divisibles por 2. Entonces, directamente me queda 1 y 1. No habría necesidad de multiplicar en este caso cuando hagamos la ecuación iónica. Entonces, vamos a ver la ecuación iónica. Vamos copiando todo lo que está arriba. 1 por 4, tenemos 4 cationes hidrógenos. 1 por 1, un dióxido de manganeso. 1 por 2, 2 electrones que hemos ganado. No tengo más reactivos de arriba, me voy abajo. 1 por 2, 2. Es decir que tengo 2 cloruros. Tenemos acá. Después 1 por 2, menos 2 electrones. Ya no tenemos más reactivos, entonces nos vamos a los productos. Vamos arriba, 1 por 1 es un catión manganoso. Después tenemos un 1 por 2, 2 moléculas de agua. Y después nos vamos abajo con los productos, 1 por 1, una molécula de cloro. Ahora nos vamos arriba, es decir, a la reacción principal para poder balancearlo. Entonces, vemos los coeficientes. Primero tenemos el hidrógeno, en este caso nos dice 4. Vamos a la reacción principal y el único reactivo que tiene hidrógeno es el ácido clorhídrico. Entonces, este 4 corresponde acá adelante. O sea que ya ahí podemos comprobar que la D también es correcta. El coeficiente que balancea el ácido clorhídrico es 4. Y efectivamente es 4. Ya que estamos, seguimos balanceándola. Fíjense que una molécula de dióxido de manganeso, una, no agregamos nada. Acá, muy importante ver que la cantidad de electrones que gané y la que perdí son iguales. Eso está bueno anotarlo porque nos permite ver si hemos hecho correctamente el método del nivel electrón. Siempre que la cantidad de electrones ganados y perdidos sea iguales,
nos está indicando que hemos balanceado correctamente. Después tenemos dos cloruros que están contenidos acá en estos cuatro, porque ¿qué significa? Que de estos cuatro cloruros, dos se oxidaron y me forman el cloro molecular. Y los otros dos, para llegar a 4, están acá, acompañando al catión manganoso. Y ahí un catión manganoso, 1, ya lo tenemos. Dos moléculas de agua, o sea que acá iría un 2 para balancear el agua. Y una molécula de cloro, una molécula de cloro. Ahí balanceamos la redox completa y además vimos que la opción incorrecta era la A. Un dato importante es que esta reacción, si ustedes la miran y tratan de balancearla por el método del tanteo, se puede balancear. No hace falta el método del ion electrón en este caso porque la podemos balancear por el tanteo. En la pregunta 3 nos dice, ¿cuál de las siguientes reacciones no se produce? Nos da varias opciones. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para poder resolver este ejercicio en particular? Esta tabla que tenemos en el cuadernillo de la unidad 3, que es la tabla de desplazamiento de los metales. Cuando tenemos esta tabla acá, en el cuadernillo, fíjense que nos va dando una lista de metales, siendo el litio el más fuerte de todos, porque puede desplazar a cualquier metal que se encuentre por debajo. O sea que esta tabla nos da dos informaciones. Por un lado, nos dice que los metales se pueden ir desplazando entre ellos. Esto significa que el litio puede desplazar al potasio, el potasio puede desplazar a todos los que están abajo, pero no al litio. El calcio puede desplazar a cualquier metal que está por debajo, pero no al potasio del litio. Es decir, que el de arriba es el más fuerte de todos, desplaza a cualquiera, y el último metal, en este caso el oro, no desplaza a ninguno. Pero además de esta información que nos da la tabla, tenemos cómo pueden desplazar los distintos metales al hidrógeno. Todos estos que tenemos acá al principio pueden desplazar al hidrógeno del agua fría. Es decir que litio, potasio, calcio y sodio pueden reaccionar con agua y desplazar al hidrógeno del agua fría. Litio, potasio, calcio, sodio, magnesio, aluminio, manganeso, zinc, cromo y hierro pueden desplazar al hidrógeno del vapor de agua. Y luego todos estos, más el cadmio, el cobalto, el níquel, el estaño y el plomo, pueden desplazar al hidrógeno de los ácidos no oxidantes, es decir, ácido clorhídrico, bromhídrico, fluorhídrico, sulfhídrico y los hidrácidos. Entonces, nos vamos a ver esta lista. Aluminio más agua, vapor, fíjense decir aluminio más vapor de agua, se produce y nos acordamos de la lista. El aluminio puede desplazar al hidrógeno del vapor de agua. Perfecto, se produce. La B me dice estaño más agua. Entonces, me acuerdo de la lista. Digo, el estaño, no. El estaño no puede desplazar al hidrógeno del agua. Sí la puede desplazar de ácidos no oxidantes, pero no del agua. Fíjense que solamente estos metales pueden desplazar al agua fría, todos estos al vapor, y estos solitos que tenemos acá abajo solo la pueden desplazar al hidrógeno de ácidos. Es decir que el estaño no puede desplazar al hidrógeno del agua, por lo tanto no se produce la reacción B. Fijémonos en la C, por ejemplo, en esta opción. Nos dice hierro más agua de vapor, es decir, vapor de agua. Se producirá, y nos acordamos, ¿el hierro dónde está en la lista? Y sí, el hierro puede desplazar al hidrógeno del vapor de agua. O sea que la C se produce. Luego la A nos dice, perdón, la D, sodio más ácido clorhídrico. ¿Se producirá? Hay que acordarse de la lista. El sodio efectivamente puede desplazar al hidrógeno de los ácidos no oxidantes. Fíjense que está incluida en toda esta flecha grande. Y por último, potasio más agua fría. El potasio podrá desplazar al agua fría y nos acordamos de la lista. El potasio efectivamente puede desplazar al hidrógeno del agua fría. Es decir que la opción correcta es la B. Esta pregunta requiere acordarse la lista
principalmente los más importantes. ¿Sí? Recomendamos a veces que se aprendan estos, que son los que sí pueden, y por descarte, todos los de abajo no hace falta aprenderlos. Es decir, si aprendemos esta listita y vamos viendo cómo se desplazan entre ellos, es más fácil porque no hay que acordarse de todos, sino simplemente de los que sí reaccionan, y si no está en esa lista, bueno, entonces no desplaza al hidrógeno. Ahora vamos con el ejercicio 4. Nos dice, para la obtención del anhídrido carbónico se hacen reaccionar 40 litros de monóxido de carbono con 33 litros de oxígeno. ¿Qué volumen de producto se obtiene? En este ejercicio en particular, fíjense que nos da volumen de un reactivo y volumen del otro reactivo, pero no nos da condiciones, no nos da presión, no nos da temperatura. Entonces estamos trabajando con gases, volúmenes de gases, que están medidos en las mismas condiciones. Cuando estamos trabajando con este tipo de ejercicios, tenemos que acordarnos en la unidad 1 que habíamos visto la ley de las combinaciones gaseosas de Gay-Lussac, que nos decía que cuando estábamos trabajando con volúmenes de gases medidos en las mismas condiciones, podíamos expresar la relación de reactivos y productos con números enteros y pequeños. Es decir, por ejemplo, con esta reacción, fíjense acá, escrita y balanceada, monóxido de carbono reacciona con oxígeno para darme dióxido de carbono. ¿Qué podemos decir? Y dos partes de monóxido de carbono reaccionan con una parte de oxígeno para darme dos partes de dióxido de carbono. Y eso lo podemos escribir directamente en litros. En vez de trabajar con moles, podemos decir 2 litros de monóxido de carbono reaccionan con 1 litro de oxígeno para darme 2 litros de dióxido de carbono. En este caso, como estamos trabajando con datos de los dos reactivos, nos da el dato de uno y nos da el dato del otro, 33 litros de oxígeno, inmediatamente debemos pensar en un ejercicio de reactivo limitante en exceso, porque siempre que nos estén dando datos de los dos reactivos, es un ejercicio de reactivo limitante en exceso. Entonces, acá, luego de anotar los datos y nuestra incógnita, tenemos la reacción completa y balanceada, hacemos el cálculo de reactivo limitante en exceso. Y luego, a partir del limitante, podemos calcular la cantidad de producto. En este caso, como no estamos trabajando con moles, porque dijimos que estábamos trabajando con volúmenes de gases medidos en las mismas condiciones, calculamos primero limitante en exceso. Una forma bastante sencilla de calcular reactivo limitante en exceso es, si estamos trabajando con masas o átomos, moléculas, convertimos todo a moles y luego dividimos la cantidad de moles por el coeficiente estequiométrico, tanto para un reactivo como para el otro. Y buscamos el resultado más pequeño. En este caso, como no estamos trabajando con moles, sino solamente con litros medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, volúmenes de gases, nos acordamos de la ley de Gay-Lussac, de las combinaciones gaseosas. ¿Qué hacemos? Como no tenemos moles, trabajamos directamente con los volúmenes, 40 litros de un reactivo y 33 del otro. Entonces, dividimos los 40 litros de monóxido de carbono por su coeficiente y nos da 20. Los 33 litros de oxígeno sobre su coeficiente, que es 1, nos da 33. Ahí lo que estamos haciendo es un cálculo muy simplificado de reactivo limitante en exceso. ¿Se podría haber hecho con regla de 3? Totalmente. Se podría haber hecho con relaciones de volúmenes también. Pero por ahí hacerlo con una división directamente entre la cantidad de moles o litros en este caso, dividiéndolos por el coeficiente estequiométrico, es igual. Buscamos el resultado más pequeño, acá es 20, y eso significa que el monóxido de carbono es nuestro reactivo limitante. Entonces, acá trabajamos a partir del reactivo limitante y podemos averiguar la cantidad de producto obtenido. Hacemos la relación para poder obtener la cantidad de volumen de dióxido de carbono. Miramos la reacción balanceada. Si yo obtengo 2 litros de dióxido de carbono a partir de 2 litros de monóxido de carbono, ¿cuántos litros de dióxido de carbono voy a obtener a partir de 40 litros del reactivo? Fíjense que monóxido se cancela con monóxido y nos termina dando 40 litros de dióxido de carbono, que es la opción que tenemos que marcar.
Bien, vamos con el ejercicio 5. En el 5 nos preguntan cuál es el número de oxidación del cromo en el dicromato. El cromo es un metal, pero tiene la particularidad de poder comportarse como no metal, es decir, que es un elemento anfótero. Eso significa que el cromo tiene varios números de oxidación. Metales anfóteros tenemos al cromo y al manganeso, que son los casos de siempre, donde el cromo tiene números de oxidación más 2, más 3, más 6. Con los primeros dos números de oxidación, el cromo actúa como metal, pudiendo formar el óxido cromoso u óxido crómico. Entonces podemos tener el óxido cromoso, que puede formar el catión cromoso, cromo más 2, y con más 3 el cromo forma el óxido crómico, que luego puede formar el catión crómico. Con el número de oxidación más 6, el cromo puede formar el anhídrido crómico, que luego puede formar el ácido crómico, que tiene esta fórmula, y también con más 6 podía, a partir del anhídrido crómico, formar el ácido dicrómico, que tiene esta fórmula. En este caso, como estamos trabajando con el dicromato, vamos a estar trabajando con el anión, que viene del ácido dicrómico. Si nos acordamos que se forma con el número de oxidación más 6, buenísimo. Lo marcamos directamente, que es la única opción correcta que tenemos acá. Otra forma para poder calcular el número de oxidación, en este caso, en el caso de que nos acordemos la fórmula del anión dicromato, pero no nos acordemos el número de oxidación, lo que podemos hacer es plantear la fórmula del anión dicromato, cromo 2, oxígeno 7, y todo este anión tiene carga menos 2, y plantear una ecuación muy sencilla. Sabemos que la sumatoria de cargas de estos dos cromos y estos 7 oxígenos nos dan como resultado menos 2. Entonces podemos plantearlo de la siguiente forma. 2 veces la carga del cromo más 7 veces la carga del oxígeno nos da como resultado menos 2. Siempre en este tipo de casos, cuando queramos calcular el número de oxidación en base a una fórmula, como por ejemplo acá, en el caso de que nos acordemos la fórmula, pero no el número de oxidación, tomamos de referencia un elemento conocido, el oxígeno, que siempre actúa con menos 2. Entonces podemos plantear la ecuación de la siguiente manera. 2 veces la carga del cromo, que es nuestra incógnita, lo que queremos averiguar acá, la carga o el número de oxidación, es lo que nos pregunta el ejercicio, y sabemos que el oxígeno tiene carga menos 2. Entonces podemos despejar. Acá fíjense que lo vamos a hacer completo. Tenemos 7 por menos 2 nos da menos 14. Todo esto es igual a menos 2. Acá ya podemos despejar y pasar, fíjense, más por menos es menos, o sea que nos termina quedando menos 14. Todo esto igual a menos 2. Ahora podemos despejar, pasamos el menos 14 para el otro lado, entonces nos queda menos 2 más 14, el menos pasa sumando para el otro lado. Esto nos da 2 veces la carga del cromo, igual a menos 2 más 14, más 12. Pasamos el 2 dividiendo, nos termina quedando 12 sobre 2, y esto nos da 6. El número de oxidación del cromo en el ion dicromato, en el anión dicromato, es 6. Ahora, vamos al 7, donde nos pregunta, también con el cromo, ¿cuál es la fórmula molecular del compuesto cromato de potasio? El cromato de potasio es una sal, nos podemos dar cuenta porque al leer el nombre tenemos un anión, cromato, oxoanión. Acuérdense que los oxoaniones tenían terminaciones en ato o en ito, a diferencia de los aniones de hidrácidos que tenían terminaciones uro. En este caso, hacemos el razonamiento que hicimos en el ejercicio anterior y en los otros también cuando nos hablaba de sales. Tiene la terminación ato, es decir que cromato viene de un ácido, es el anión. Siempre acuérdense que los aniones vienen de ácidos. Si la terminación es ato, eso significaba que venía un ácido que terminaba en ico, entonces ácido crómico. Entonces ahí ya lo podemos identificar.
el ácido crómico. Ahora, para poder acordarnos de la fórmula, podemos formular el ácido crómico, que tiene esta fórmula. No confundirlo con el ácido dicrómico, sino crómico. En este caso, fíjense que al ionizarlo, podemos ver que al liberar los dos hidrógenos, el anión cromato nos queda con carga -2 y el potasio siempre tiene la misma carga, que es +1. Si nosotros quisiéramos formular entonces esta sal, cromato de potasio, para poder averiguar su fórmula molecular, anotamos primero el catión, que lo tenemos acá, es el catión potasio, y luego el anión, que es el anión cromato. Vemos las cargas, el anión cromato tiene carga -2, el catión crómico tiene carga +1, y lo que tenemos que hacer ahora es cruzar las cargas. Este 1 del potasio lo cruzaríamos acá, al cromato, pero como es un 1, y en química cuando hay un subíndice 1 no lo escribimos, nos quedaría directamente así. Y el 2 del anión cromato se viene para el potasio y lo tenemos acá. Esta es la fórmula del cromato de potasio. Opción correcta la tenemos acá. Fíjense que todas las otras opciones, algunas eran correctas, como por ejemplo esta que tenemos acá, pero es la del dicromato de potasio. Otras no son correctas, por ejemplo esta no existe, pero estaban puestas porque muchas veces los ejercicios tratan de confundirnos con la nomenclatura, por ejemplo cromato, dicromato, a veces cuando estamos nerviosos o rindiendo un examen, haciendo un práctico, nos olvidamos de esos pequeños detalles, se nos pasan por encima y por ahí, fíjense acá, la primera opción es una sal que es posible, pero bueno, no es la que nos piden. Por eso siempre hay que tener los ojos bien abiertos para no meter la pata ahí, para no confundirnos por ahí con detalles pequeños. Vamos ahora con el 7 entonces. Nos dice, se produce la reacción entre nitrato de plata y cloruro de sodio. En los productos se encuentra un precipitado. Para producir el experimento se utilizaron 35 gramos de la sal de plata, es decir, 35 gramos de nitrato de plata, y 70 gramos de la sal de sodio, 70 gramos de cloruro de sodio. ¿Qué cantidad de precipitado se obtiene? En este caso estamos trabajando con un reactivo que es el nitrato de plata que reacciona con cloruro de sodio. Entonces, siempre en los ejercicios de estequiometría, primero reconocer la reacción, balancearla y recién ahí empezar a ver los datos y de qué manera los podemos reaccionar. Esta reacción es una reacción de doble desplazamiento entre dos sales, nitrato de plata y cloruro de sodio. El desplazamiento que se produce es que la plata se va con el cloruro y el sodio se va con el nitrato. Entonces obtenemos cloruro de plata y nitrato de sodio. Todas las sales de plata son precipitados porque no son solubles en agua. La única sal de plata que es soluble en agua, que la van a ver un montón y sobre todo en orgánica la vamos a ver varias veces, es el nitrato. Por eso lo podemos tener como reactivo, porque es soluble. Cuando obtenemos el producto de cloruro de plata, que es precipitado, ahí podemos reconocer que el dato que nos está dando, en realidad lo que nos pide el ejercicio, fíjense, qué cantidad de precipitado se obtiene, ahí nos está diciendo qué cantidad de cloruro de plata vamos a obtener, o sea que tenemos que calcular la cantidad de cloruro de plata que vamos a obtener. Cuando leemos el ejercicio nos damos cuenta que nos da datos de los dos reactivos, 35 gramos de nitrato de plata y 70 gramos de cloruro de sodio. Estamos también ante un ejercicio de reactivo limitante en exceso. Siempre que nos den datos de los dos reactivos, estamos con ese tipo de ejercicio. Entonces, anotamos los datos. La masa de nitrato de plata, la masa de cloruro de sodio, e inmediatamente nos damos cuenta que si nos está dando datos de masa de los reactivos y nos pregunta la masa del producto, fíjense qué cantidad de precipitado se obtiene, qué cantidad de cloruro de plata se obtiene, nos está preguntando la masa, en las opciones no podemos dar cuenta que hay que calcularlo en gramos, inmediatamente en estos casos, siempre que nos dé el dato de los reactivos en masa o el dato de los productos o nos pida calcular algo en masa, inmediatamente hay que calcular la masa molar de todos los compuestos o elementos
que necesite la masa o que me den el dato de la masa. Entonces, acá hemos calculado la masa molar del nitrato de plata, del cloruro de sodio y del cloruro de plata. Así que son los datos que nos da de los reactivos y hemos calculado la masa molar del producto porque nos pregunta la masa que se obtuvo del cloruro de plata, que es el precipitado. Una forma muy sencilla de trabajar con reactivo limitante en exceso es hacer una regla de 3 para ver las relaciones entre los dos reactivos y averiguar cuál me sobra o cuál me falta. Recuerden siempre que en este tipo de ejercicios, una vez que hemos averiguado cuál es el reactivo limitante, lo que tenemos que hacer es trabajar a partir de él para calcular el producto. Nunca sobre el reactivo en exceso. Siempre hay que calcular el reactivo limitante y a partir de él hacer todos los cálculos de los productos. En este caso hemos elegido resolverlo con un método donde la masa la convertimos a moles. Fíjense, acá hacemos la conversión, moles de cloruro de plata, de nitrato de plata, haciendo masa sobre masa molar, también se puede resolver con regla de 3, y nos da 0,2 moles de nitrato de plata. Luego hacemos lo mismo con el cloruro de sodio, masa sobre masa molar, y nos da esta cantidad de moles. El segundo paso para calcular reactivo limitante en exceso, que es bastante sencillo, es dividir la cantidad de moles de un reactivo por su coeficiente estequiométrico. Fíjense, el coeficiente estequiométrico del nitrato de plata es 1, y hacer lo mismo con el otro reactivo, número de moles sobre coeficiente estequiométrico. Luego buscamos el resultado más pequeño, acá el resultado más pequeño es 0,2, y eso significa que el nitrato de plata es el reactivo limitante. El resultado más pequeño corresponde al reactivo limitante. Inmediatamente lo anotamos. Siempre anoten en los ejercicios, traten de hacerlo. ¿Quién es el limitante? De alguna manera, acá nosotros lo hacemos con RL, pero lo pueden poner subrayado, con color, un corazón, una flor, no importa. Algo que les llame la atención y tengan anotado en el ejercicio cuál es el limitante. ¿Por qué? Porque repito, cuando estamos en exámenes a veces estamos muy nerviosos, con mucha ansiedad, nos podemos perder. Al escribirlo es una ayuda que nos damos a nosotros mismos de decir, mira, acordate que este es el limitante. Entonces ya sabemos que todo el cálculo hay que hacerlo en base al reactivo limitante. Ahora, una vez que averiguamos que el reactivo limitante es el nitrato de plata, sabemos que a partir de él podemos calcular la cantidad de producto. Siempre acuérdense a partir del limitante. Entonces, mirando la estequiometría de la reacción y viendo que los datos están en masas y me está pidiendo el resultado en masas, ¿qué podemos hacer? Y plantear las relaciones. Miramos la reacción balanceada y ¿qué podemos decir? Y un mol de nitrato de plata me produce un mol de cloruro de plata. Acá tenemos balanceada la reacción, coeficiente estequiométrico 1, 1, 1, 1. Miramos entonces relación estequiométrica entre el reactivo limitante y el producto. Planteamos entonces la relación. Un mol de nitrato de plata me produce un mol de cloruro de plata. ¿Cuánto pesa un mol? 143,22. Al poner la masa acá directamente el resultado ya nos va a dar en la unidad que necesitamos. Si no, se puede hacer en varios pasos. En moles, y luego a masas, o directamente todo en masas. Eso decíanlo ustedes en la forma que mejor les venga y como mejor lo entiendan. Entonces, si un mol de nitrato de plata me produce 143,22 gramos de cloruro de plata, ¿qué cantidad de gramos voy a obtener del producto precipitado cloruro de plata a partir de 0,2 moles de nitrato, que era lo que habíamos calculado al principio? Resultado, 28,66, aproximadamente 29 gramos. En el ejercicio 8 nos dice, a partir de 35 litros de nitrógeno, en reacción con hidrógeno, se obtienen 60 litros de producto. ¿Cuál fue el rendimiento de la reacción? Como en cualquier ejercicio de estequiometría, primero reconocemos la reacción, la balanceamos y recién después nos vamos a trabajar con los datos que nos da, anotándolos, filtrando los datos también, ordenándolos para que nos queden cómodos e identificando también la incógnita. En este caso, hacemos la reacción. Acá el ejercicio nos dice que partimos de nitrógeno en reacción con hidrógeno, es decir, que la reacción es hidrógeno más nitrógeno, y esto me da como producto amoníaco.
Lo habíamos visto al principio de la unidad 3, cuando vimos formación de compuestos y reacciones químicas, que el nitrógeno y el hidrógeno reaccionaban para formar un hidruro no metálico que es el amoníaco. Entonces, balanceamos la reacción, como estamos trabajando con elementos diatómicos. En este caso nos conviene primero balancear el hidrógeno, que tiene un subíndice 3. Entonces tenemos 3 hidrógenos en los productos y uno solo en los reactivos. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr balancearlos? Y tenemos que buscar entre ellos una cantidad que permita balancear. Una forma sencilla es decir, ¿cuál es el múltiplo común menor entre 3 y 2? Y 3 por 2 es 6. Entonces, teniendo 6 hidrógenos, voy a lograr tener la reacción balanceada. Entonces, agregamos un 2 adelante del producto. 2 por 3 son 6 hidrógenos. Entonces, como tenemos 2, agregamos un 3, 6 hidrógenos, y ya nos queda balanceado. Y fíjense que el nitrógeno también ya quedó balanceado. Tengo 2 en los productos y 2 en los reactivos. Recuerden que siempre las reacciones se producen entre moléculas con moléculas para darme moléculas. Y tanto el nitrógeno como el hidrógeno son diatómicos. Había 7 elementos que eran diatómicos: el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y los 4 halógenos: flúor, cloro, bromo y yodo. Solamente 7 elementos son los que son diatómicos. Todos los demás los trabajamos como monoatómicos. Ahora, una vez que ya tenemos la reacción balanceada, vemos los datos. Nos da volumen de nitrógeno reactivo y nos da volumen de producto, volumen de amoníaco 60 litros. Y la pregunta que nos hace el ejercicio es el rendimiento de la reacción. Siempre que estemos trabajando con ejercicios de rendimiento, o en realidad en cualquiera, porque cuando estamos trabajando con otros ejercicios donde no se hace mención del rendimiento, ahí en realidad el rendimiento es del 100%, nada más que como es del 100, no hace falta calcular nada aparte. Siempre en este tipo de ejercicios, cuando me da un dato del producto o me pide calcular la cantidad de producto, sea en moles, sea en masa, en átomos, en moléculas, en litros, como es en este caso, siempre me va a estar dando como dato el producto real, o me va a estar pidiendo calcular el producto real. Los ejercicios nunca nos van a dar como dato el producto teórico o nos van a pedir calcular el producto teórico, porque si no, no sería un ejercicio de rendimiento. Entonces siempre nos van a dar como dato el producto real o nos van a pedir calcular el producto real. Rápidamente, ¿qué podemos hacer? Con los datos pensar, bueno, si me está dando el producto real y me pregunta el rendimiento, yo puedo decir, ¿qué relación hay entre el producto real y el rendimiento? Y para hacer ese cálculo, que no es estequiométrico, sino simplemente matemático, lo que comparamos es, el producto teórico es el 100% de la reacción y el producto real corresponde con el rendimiento. Entonces, nuestra incógnita es el rendimiento. El producto real ya lo tenemos, son los 60 litros. ¿Qué deberíamos averiguar entonces para poder llegar a este paso que va a ser el último? Y averiguar el producto teórico. ¿Cómo hacemos para averiguar el producto teórico entonces? Y si tenemos el dato del reactivo, 35 litros de nitrógeno, podemos, a partir de la reacción balanceada, ver las relaciones estequiométricas que me permiten averiguar el producto. 3 moles de hidrógeno me producen 2 moles de amoníaco. En este ejercicio, en el 8, también estamos trabajando con la ley de las combinaciones gaseosas de Gay-Lussac, concepto que vimos en la unidad 1, porque nos da volumen de reactivo, nos da volumen de producto, pero no nos da las condiciones en las que fueron medidas. Pero sí sabemos que están medidas en las mismas condiciones porque no nos aclara nada distinto. Entonces, cada vez que trabajemos con gases medidos en las mismas condiciones, podemos hacer directamente relación de volúmenes como si fueran moles. Es decir, que yo esta reacción la puedo leer como 3 litros de hidrógeno reaccionan con 1 litro de nitrógeno para darme 2 litros de amoníaco. Simplemente en vez de leer 3 moles con 1 mol para darme 2 moles, decimos litros. Y eso nos va a permitir hacer el cálculo estequiométrico. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el producto teórico.
a partir de la relación entre el reactivo con el producto, mirando la reacción balanceada. Y vemos que vamos a poder obtener 1 litro de nitrógeno me produce 2 litros de amoníaco. Entonces, mirando la reacción decimos, bueno, acá tengo el dato que necesito. 1 litro de nitrógeno me produce 2 litros de amoníaco. Entonces, ¿qué cantidad de producto voy a obtener a partir de 35 litros de nitrógeno? 70 litros. Esto es nuestro producto teórico. Ahora ya podemos comparar. El producto teórico, estos 70 litros, son el 100%. Entonces, los 60 litros que obtuve serán tanto porcentaje. Acá hacemos el cálculo. 70 litros es el 100%, entonces 60 litros será 85,7%, aproximadamente 86. En el ejercicio 9 nos pregunta cuál es el número de oxidación del cloro en el clorato. El cloro tiene muchos números de oxidación. Tiene -1, +1, +3, +5, +7. Esos son los más utilizados. Algunas tablas también les pueden dar un número de oxidación que es +2, que no se usa casi nunca, un número de oxidación de +4 que tampoco lo usamos, o un número de oxidación +6 que tampoco lo usamos porque forman compuestos muy inestables, entonces no lo estudiamos. Pero estos 5 números de oxidación sí. Nos pregunta cuál es el número de oxidación del cloro en el clorato. Entonces, pensando en los números de oxidación del cloro, primero lo que podemos hacer es decir, bueno, clorato es un anión, termina en ato, un oxoanión para ser más preciso. Las terminaciones de los oxoaniones, acuérdense siempre que era ito o ato. ¿Viene de qué ácido? Y si la terminación es ácido, clorato, tiene que terminar en ico, clórico. Entonces, el clorato viene del ácido clórico. Y acá no hace falta formularlo porque no nos pide la fórmula, ni cuántos oxígenos, ni nada, simplemente el nombre. Nos dice clórico. Pide la terminación ico solamente. Y después pensamos, el ácido clorhídrico tiene 5 números de oxidación, -1 +1, +3 +5 +7. Con -1, el cloro forma hidruros, cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Entonces, ahí lo tenemos, ácido clorhídrico. Después, con los positivos 1, 3, 5 y 7, forma los oxoácidos. Ácido hipocloroso, acuérdense cuando hay más de 2 números de oxidación, el menor es hipo-oso, oso para el 3, ico para el 5, per-ico para el 7. Entonces tenemos ácido hipocloroso con +1, con +3 es ácido cloroso y con +5 es ácido clórico. Con +7 formaría el ácido perclórico. En este caso, como nos pregunta el clorato, que viene del ácido clórico, la respuesta correcta es +5. La marcamos. En el ejercicio 10 nos dicen que se obtienen 57 gramos de sulfuro de hierro 3 a partir de la reacción de exceso de azufre y 60 gramos de hierro. Nos pide calcular la pureza de la muestra de hierro. Nos da también los pesos atómicos del hierro y del azufre. Estamos en un ejercicio de pureza. Acá nos pregunta el ejercicio, de hecho, cuál es la pureza del reactivo, el hierro. Acuérdense que siempre la pureza la trabajamos sobre los reactivos y para diferenciarlo del rendimiento, lo trabajamos siempre sobre los productos. Entonces, primero, reconocemos la reacción. Obtenemos sulfuro de hierro 3, es decir, que es producto, a partir de la reacción entre azufre y hierro. Azufre y el hierro son los reactivos. Entonces, escribimos, hierro reacciona con azufre para darnos sulfuro de hierro 3. En el sulfuro, el azufre está trabajando con número de oxidación -2 y en el hierro 3, o férrico, acá hierro 3 está dado con la nomenclatura de Stock, por ahí férrico, ferroso es más como lo conocemos tradicional,
férrico con más 3, ferroso con más 2, más grande, más chico, y lo formulamos. El menos 2 del azufre se viene para acá, el 3 del catión férrico o catión hierro 3 va para el azufre, y luego balanceamos. Como tenemos 3 azufres, el azufre es monoatómico, pum, con un 3 queda balanceado. Tenemos 2 hierros, hierro es monoatómico, ahí con un 2 ya nos queda balanceado. Ahí recién vamos a los datos para poder ordenarnos bien. Datos que nos da cantidad de producto obtenido, 57 gramos de sulfuro de hierro 3. Y fíjense cómo anotamos masa total de hierro. ¿Por qué? Porque nos da la masa del reactivo. Nos dice que son 60 gramos de hierro y nos pregunta la pureza de esos 60 gramos de hierro. Y siempre que estamos trabajando con un ejercicio de pureza, el ejercicio nos va a dar la masa total del reactivo o nos va a pedir calcular la masa total del reactivo. Jamás un ejercicio nos va a dar la masa pura o nos va a pedir calcular la masa pura, porque si no, no sería un ejercicio de pureza. Entonces siempre anótense, cada vez que un ejercicio me dé el dato de la masa del reactivo o me pida calcular la masa del reactivo, es masa total. Si me está preguntando la pureza, inmediatamente podemos pensar, bueno, ¿cómo haría para calcular la pureza? Y para calcular la pureza siempre hacemos esta comparación, que la solemos hacer con una regla de 3. Yo sé que la masa total corresponde con el 100% y la masa pura se corresponde justamente con el porcentaje de pureza. Entonces, esto es lo que tenemos que averiguar, es nuestra incógnita. Nos está preguntando el porcentaje de pureza. ¿Qué datos tenemos? Y la masa total, que son estos 60 gramos de hierro que hemos anotado como masa total. Para poder averiguar entonces la pureza, necesitaríamos primero averiguar la masa pura. Y acá trabajamos con la estequiometría de la reacción. También, antes de arrancar, buscar las masas molares. Cada vez que tengamos el dato de un reactivo o producto o nos pidan averiguar reactivo o producto en masa, gramos por ejemplo, que es lo más común, inmediatamente buscamos las masas molares. Masa molar de sulfuro férrico, sulfuro de hierro 3, y masa molar del hierro, como es monoatómico, 55,85. Entonces, a partir de la reacción balanceada, miramos bien los datos y decimos, si necesito averiguar la masa pura y tengo el dato del producto, estos 57 gramos, puedo mirar la reacción y sé que obtengo un mol de sulfuro férrico a partir de 2 moles de hierro. Entonces, podemos plantear la relación. En vez de escribirlo en moles, reemplazamos por masas, mucho más rápido y más cómodo hacerlo también. Un mol de sulfuro férrico que pesa 207,7 gramos, lo obtenemos a partir de 2 moles de hierro. En vez de escribir moles, ponemos la masa y directamente nos da todo en gramos. Entonces, mirando la reacción, un mol de sulfuro férrico lo obtenemos a partir de 2 moles de hierro. ¿Cuánto hierro utilizamos para obtener 57 gramos de producto? Nos da 30,65 gramos de hierro. Masa pura. Ya logramos calcular lo que necesitábamos. ¿Qué hacemos ahora? Miramos la regla de 3 que hemos planteado porque sabíamos que lo íbamos a usar al final y decimos, si el 100% son 60 gramos, entonces 30,65 serán tanto por ciento. Acá lo planteamos, si 60 gramos es el 100%, 30,65 gramos serán 51,08%, 51% es la respuesta correcta. Con esto hemos terminado de revisar el modelo de examen. Muchas pilas. Vemos el examen de la unidad 3. Úsenlo como guía este modelo. Los ejercicios van a ser muy similares. Recuerden siempre que en química ponemos un poquitito de ejercicios de las unidades anteriores para que se vayan acordando y vayan encadenando. Así que pilas, que les va a ir muy bien y que tengan un lindo día.